La generación de niños entre 11 y 12 años desapareció. Observaron dos patrones. Primero, tomaron fotos aéreas de la ciudad, a partir de las cuales generaron un mapa. Manzana por manzana, identificaron las casas, colocando chinchetas sobre las casas afectadas. Así, pudieron crear una vista gráfica del impacto de la epidemia en la ciudad. Más del 90% de la enfermedad afectaba al sur. Parecía como si una casa se hubiese infectado y contagiado a las de su alrededor. Por lo general, esto apuntaría a un contagio persona a persona. Pero los pacientes del hospital no habían contagiado al personal ni a sus parientes que iban a visitarlos, de modo que el contagio persona a persona no podía ser la causa principal de propagación. Algo más tenía que estar contribuyendo a la expansión de la enfermedad. Cuanto más averiguaban, más misteriosa les parecía. Pero esperaban que San Joaquín y el área circundante aportara la respuesta. Pero si la enfermedad no se contagiaba entre humanos, podían ser los animales los responsables. Merle Koons se hizo cargo de esa parte de la investigación. Había muchos mamíferos, pájaros, insectos, y teníamos que analizarlos a todos. A menudo, cuando una enfermedad estalla, los virus necesitan un animal anfitrión para sobrevivir. De ese animal, conocido como reservorio, se extiende a la gente. Koons debía intentar localizar el reservorio. Para ayudarlo en su ardua tarea, recurre a la ayuda de un grupo de gente del pueblo, liderado por Raúl Candia. Normalmente, los insectos y las garrapatas se recogen pasando trozos de tela blancos sobre la hierba. Después de haberlos pasado por unos cuantos metros de terreno, con una lupa se observan y se buscan cosas moviéndose. Todo el mundo se implicó en la epidemia, echando una mano de la manera que pudieran. César Lajuarón y el resto de niños de la ciudad recogieron muestras para Koons. Nos encargaron coger todo tipo de animales. Cada vez que les llevábamos algo, nos daban chocolatinas. Eran nuestros salvadores y nos llevábamos muy bien con ellos. Se empezaron a recoger y a identificar muestras de animales. La investigación estaba en proceso en la ciudad. Una semana después de la llegada del equipo, se produjo la triste noticia que necesitaban. Tenían un cadáver para la autopsia, pero la víctima era la última que hubieran deseado. El pequeño llegó comatoso y deshidratado y murió en 2 o 3 horas. Los médicos debían realizar la autopsia al niño de 2 años, Oscar Carballo. A partir del pequeño esperaban identificar la enfermedad que estaba matando a toda la comunidad. Tenemos que asegurarnos de que las luces no se apaguen esta noche. Sí, no hay ningún problema. Yeah, he said it's okay. Sin modo alguno de conservar el cuerpo, el equipo debía actuar inmediatamente. Las muestras de tejidos se tomaron de sus diminutos órganos internos. Johnson las utilizaría para aislar el virus. Tomamos una pequeña muestra de tejido y la introducimos en esta solución diluyente, que contiene una proteína que ayudará a estabilizar el virus. Luego inocularemos a las crías de hámster en la tripa y en la cabeza. El equipo había llevado consigo hámsteres y otros ratones con los que hacer experimentos. Se probaron con diferentes muestras de tejido extraídas de la autopsia. Si alguno de los animales se enfermaba, sería la prueba de que la muestra contenía el virus.
Y eso le permitiría a Johnson aislarlo y saber por fin con qué se enfrentaban. La muerte del niño de 2 años marca el final de una semana de tregua para la ciudad. Las muertes vuelven a sucederse. Se producían muertes prácticamente a diario. El balance de víctimas era cada vez mayor. Observar las fotos del cementerio pone la carne de gallina por el número de lápidas frescas. No hay ni siquiera césped a su alrededor. Y eso que el césped crece muy rápido. La campana de la iglesia sonaba cada vez que alguien moría. Es una tradición. Si alguien muere, se hacían sonar las campanas de tono bajo, para que todo el mundo lo supiera. La ciudad estaba completamente sitiada, pero se agarraban fervientemente a sus costumbres. Se celebraban velatorios. Como no había salas de funeral, el cuerpo se tenía en la casa, en la habitación, y durante la noche la gente venía a presentarle sus respetos. El cuerpo estaba expuesto y todo el mundo se sentaba a su alrededor. Se levantaba a verlo y a la mañana siguiente todos lo llevaban en procesión hasta el cementerio. No le tenían miedo al cementerio, como si tuvieran asumido que estamos aquí, pero que todos tenemos que morir. Es algo previsto. Los niños y todo iban con los mayores al cementerio. Los médicos eran ya la única esperanza para la maltrecha ciudad. 2 semanas después de su llegada, el equipo consigue su primer éxito. Los hámsteres inoculados con el tejido del bazo de la autopsia empiezan a morir. Sabíamos que teníamos el agente. Eso pasó la segunda semana. En 2 semanas lo habíamos cogido. Chin chin. Todo lo que hemos hecho ha sido útil y ha dado sus primeros resultados. Es el camino, Carl. Estamos en el camino. Aislar el virus era el primer paso. Ahora ya sabían qué tenían que buscar en las muestras recogidas del animal. El trabajo empieza a desvelar la identidad del virus. Viaja por el cuerpo propagándose de célula en célula. La fiebre empieza de 6 a 14 días después de la infección. Tras 7 días más o menos, los pequeños vasos sanguíneos empiezan a romperse, provocando el enrojecimiento de la piel y la hemorragia que puede llegar a ser letal. Una vez aislado el virus, le pusieron nombre. Eligieron Machupo por el río junto a la devastada ciudad. En San Joaquín hay motivos para la celebración. Fue un gran alivio. Hasta que no se confirmó, no se informó a la población. Entonces, hicieron una fiesta. Había lo que se llama whisky pawichi. No sé cómo lo hacían. El licor de San Joaquín lleva alcohol y zumo de uva, porque hay muchas parras por todo el lugar. Bailamos, comimos y bebimos toda la noche. Por cualquier motivo hacían una fiesta. Supongo que era el modo en que la gente trataba de compensar la sensación de desesperación. Así se animaban un rato para volver a la normalidad al día siguiente. Parecía que los médicos iban a ser sus salvadores al final. Pero en cuestión de días, Machupo volvió a atacar. A principio de julio, los médicos llevaban en San Joaquín 6 semanas. Con el virus aislado, se afanaban en averiguar cómo se propagaba.
El trabajo de recogida de muestras de animales prosiguió, pero ahora Johnson y Mackenzie también ayudan a Merle Kunz en la tarea. Viene de la naturaleza. ¿De dónde? ¿Cuáles son las criaturas? ¿Dónde están? ¿Podríamos conseguir lo suficiente como para averiguar cómo se contagiaba a los humanos? Ante una tarea de tales dimensiones, el equipo debía enfocar su búsqueda todo lo posible. Aprovecharon todos los conocimientos que pudieron sobre enfermedades similares en todo el mundo. Por ejemplo, la fiebre hemorrágica coreana presentaba muchos de los síntomas de esta enfermedad boliviana. En la guerra de Corea, miles de soldados estadounidenses se infectaron con un virus que producía una fiebre hemorrágica parecida. Aquí, los insectos eran los sospechosos de transmitir la enfermedad desde los roedores a las personas. La caza perseguía a dos animales: el reservorio u origen de la enfermedad, que se creía que sería un ratón, y el insecto portador del virus desde los roedores a los humanos. La investigación había progresado más de lo que se habían atrevido a soñar. 6 días después de la fiesta, Johnson y Mackenzie recogen muestras, decididos a encontrar a los animales responsables de la expansión del virus. Habíamos recorrido muy poca distancia en la zona rural, pero queríamos recoger todos los ratones e insectos posibles. Sin embargo, mientras trabajan, empieza a hacerse evidente que algo no va bien. ¿Estás bien? No, estoy muy mareado. De hecho, no me encuentro nada bien. Los peores temores de los médicos se habían hecho realidad. Ron Mackenzie mostraba los primeros síntomas de la enfermedad. Se quejaba sobre todo de dolor de espalda, que era el dolor característico de la enfermedad. Mackenzie era el verdadero hombre del pueblo, el diplomático, nuestro portavoz, por decirlo.